Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Hábitos Amables. El día de hoy estamos con Humberto Peña, abogado y también el director de Política en Corto, el medio independiente de información y periodismo. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y pues aquí listo para escuchar las preguntas y platicar un rato. El gusto es mío y voy a empezar con una pregunta algo difícil para romper el hielo. ¿Tú te considerarías de izquierda o de derecha? Pues es una pregunta, como bien dices, difícil, complicada. Si bien creo que hablando como concretamente en México, estas líneas están un poco desdibujadas, o sea, realmente vemos a gente de derecha con ideas de izquierda, gente de izquierda con ideas de derecha, y muchas veces dentro de la izquierda pues hay ciertas contradicciones con las que no estoy de acuerdo y dentro de la derecha también. Sin embargo, yo creo, y creo que sería como ilógico o un poco inmaduro incluso negar que pues sí mis ideas son un poco más cargadas hacia la izquierda. Entonces, pues esa es la respuesta, pero no creo que sea como algo que me comprometa o que me haga delimitarme únicamente a ese tipo de pensamientos. Entonces, es lo complicado con este tipo de etiquetas que muchas veces pueden ser como más una forma de predeterminar tu pensamiento, pero sí, también creo que se nota y creo que sería mentirme a mí mismo si no digo que la mayoría de mis ideas están más cargadas un poco hacia la izquierda. Sí, pero si lo etiquetas, pues te impides de la posibilidad de profundizar, ¿no? En cada hecho político, en cada cosa que pasa, ¿no? Sí, también. Y también desde una perspectiva de análisis, pues es muchas veces tener estas etiquetas te ayuda a entender, bueno, pues esto pasa porque tiene estas ciertas ideas de izquierda por detrás o de derecha por detrás. Entonces también es interesante y es complicado. ¿Tú qué te consideras? ¿Izquierda o derecha? Yo izquierda, pero lo mismo, ¿no? En México está muy desdibujado, no apoyo ninguno de los partidos políticos, tengo mis dudas, muchas de las decisiones de los de izquierda no son de izquierda, Sí, sí, sí. entonces estoy más o menos igual que tú. ¿Podrías, digo, para no obviarlo, podrías explicar brevemente qué es izquierda y qué es derecha? Que pues los mexicanos creo que no lo tenemos tan claro por lo mismo de que el panorama político no es tan apegado a eso. Sí, bueno, es una pregunta difícil y que puede ser abordada desde como diferentes perspectivas, tanto teóricas como en la práctica, pero pues personalmente creo que lo que asociamos más, así como en el plano de lo coloquial, de lo que la plática de política normal con la izquierda, son estos pensamientos que buscan un poco mayor o tienen como una prioridad el colectivismo, el colectivo, y la derecha, el individuo. Entonces, por eso son estas ideas de libertad individual en la derecha, de propiedad individual en la derecha, y en la izquierda, que tienen como estos matices más colectivos, pues vemos esto de sacrificar un poco lo personal por un bien común. Entonces, así como en los más amplios términos, eso es lo que yo considero como la izquierda y la derecha desde una perspectiva política y más o menos eso es como una buena herramienta para tratar de definir o de leer a los políticos. Pensar como, bueno, sus ideas son hacia un beneficio del individuo o del colectivo. Entonces, tal vez ahí, si ponemos atención en eso, podemos encontrar contradicciones de gente que se dice de derecha, pero que tiene ideas de izquierda, o gente que se dice de izquierda y tiene ideas de derecha. Que no está mal, pero pues es simplemente tenerlo en mente y saber que hay como pues igual y en ciertos temas puedes tener diferentes opiniones y no dejar que esta etiqueta te coma el personaje. O muchas veces también se puede utilizar a la izquierda como una bandera populista mientras en realidad tus decisiones y acciones son de derecha y viceversa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Y radicalizando estos conceptos, pues claro que llegas y dices, no, pues es que es de izquierda, entonces es comunista. O bueno, él es de derecha, entonces es cierta palabra que no se puede decir porque el algoritmo la detecta. Pues si O quieres dilo y lo editamos porque sí tengo curiosidad. bueno, es como fascista o es Ah, como nazi o lo que quieras, pero sí, como que se tienen estas ideas que ya están llevadas al extremo y que son justamente símbolo de esto no, pues estamos como haciendo una caricatura de estas etiquetas para tratar de señalar a candidatos. ¿Cómo se fue formando tu punto de vista político, Humberto? ¿Cómo te empezó a interesar? ¿Cómo te fuiste adentrando en este mundo? Pues yo siempre, desde chiquito tuve como esta inquietud
por temas políticos, me interesaba cómo ver las noticias, seguir las noticias, obviamente en una profundidad mucho más simple de lo que tratamos de hacer ahorita en Política en Corto, pero me considero que crecí en un entorno en donde se me permitía o se me facilitaba el estar informado, estar viendo qué está pasando en México, en general en el país. Y yo creo que de ahí fue como se fue creando en mí este gusto por la política, y creo que especialmente lo que más me gusta de la política y lo que más me gusta en general, yo creo que, por decirlo de cierta manera, como mi pasión es contar historias, y creo que la política es una guerra de historias, en donde pues los diferentes planes o las diferentes propuestas no son más que historias, y tu objetivo como político es convencer a la gente de que tu historia es la correcta o es la mejor. Entonces, también por eso desde Política en Corto nos gusta mucho como contar estas historias, porque a final de cuentas yo creo que es mi pasión contar historias, y por eso me gusta mucho la política, el periodismo y algunas otras cosas como el cine, por ejemplo. Entonces eso es, yo creo que por ahí va. ¿Tú tuviste alguna influencia de alguien de tu familia o alguien que te haya encaminado hacia ese lado? No, absolutamente nadie en mi familia es cercano a la política, ni abogados, ni nada. O sea, como que en mi familia son más ingenieros, y así como cosas más científicas incluso. Pero a pesar de eso, no sé por qué, no, la verdad no tengo una explicación así como lógica o racional de por qué me interesó la política, esto de contar historias, pero pues desde muy chico. Yo sí era de esos niños que leían el periódico del norte y todo el rollo, y la gente se me quedaba viendo raro de pues por qué el niño está leyendo el periódico. ¿Cómo definirías la política? Bueno, también eso es complicado porque pues la palabra política también tiene como muchas implicaciones o mucha historia. Pues bueno, la palabra como tal, que viene de las polis griegas, que son los ciudadanos o las ciudades en Grecia, y yo creo que por ahí puede ser una definición importante. Lo político es lo de la ciudad, lo del colectivo, lo de todos nosotros. Entenderlo tal vez como una contraposición a lo privado. Existe lo político, lo de todos, y lo privado. Entonces, por eso creo que es importante participar en política, participar en lo de todos, porque a final de cuentas, pues también es nuestro, y es de todos. Entonces, creo que la política es nuestra oportunidad o nuestra obligación, inclusive en ciertos casos, de participar en lo de todos, en lo colectivo. ¿Y qué relación tiene esto con el periodismo? Pues bueno, también creo que el periodismo es la voz que narra la política. Es como quien se encarga de justamente encauzar estas historias o estas narrativas que existen en el mundo de la política. Entonces, es como la voz que acompaña, es como el narrador del partido de fútbol, por así decirlo, por hacer una analogía. Y creo que es muy importante porque esa voz que narra el partido pues puede hacer que el que esté nada más viendo de reojo el partido se quede con una impresión totalmente diferente a lo que está pasando. Entonces también ahí hay una responsabilidad muy importante de los periodistas de narrar el partido. Obviamente es imposible que dejemos de lado como todos estos sesgos y que seamos 100% objetivos, pero sí tenemos que tener como periodistas cierto compromiso con narrar lo que está pasando en el partido, y no como imponer alguna otra cuestión personal. Especialmente te digo para esas personas que están viendo el partido de fondo y que no están como poniéndole atención. Entonces creo que esta analogía es un poco lo que pienso de cuál es el rol del periodismo en la política. Y vamos a aterrizarlo. ¿Cómo ves el panorama? Yo sé que es una pregunta muy general, pero ¿cómo ves el panorama político en México? El panorama político, pues creo que de cara a las elecciones, que son pues las elecciones más grandes de la historia, el panorama político se ve pues básicamente de dos colores, o el lado de Morena o el lado de el PAN, PRI, PRD, como esta oposición a Morena. Entonces creo que es muy, pues como dos lados de la moneda. No creo que haya tantas opciones como creemos. Pues también está el tema de Movimiento Ciudadano, pero tan siquiera a nivel nacional, o hablando como a nivel nacional, no los veo tan fuerte. Entonces, pues el panorama político lo veo como muy dividido, muy separado por dos visiones opuestas, y creo que estas visiones opuestas
no deberían ser tan opuestas. Creo que se debería de poder matizar un poco y creo que deberíamos de poder tratar como de llegar a acuerdos, llegar a puntos medios. Ni todo lo que dice Morena está bien, ni todo lo que dice Morena está mal. Igual con la oposición. Y yo creo que mucho de la responsabilidad o mucho de lo que ha hecho el periodismo en estos últimos años en torno a la política ha ayudado a esta división tan radical que en muchas ocasiones pues es imaginativa. Realmente no estamos tan lejos como los dos lados, no están tan lejos los dos lados y creo que es importante que desde el lado periodístico y desde el lado político nos preocupemos en tratar de minimizar estas diferencias y llegar a acuerdos que sean buenos para todos y no simplemente como este juego de política de, no, pues tú contra mí, nos vamos a pelear, no sé qué. Yo creo que hay más detrás de la política que simples partidos y creo que es nuestra responsabilidad tratar como de llegar a estos acuerdos, a estos puntos medios. ¿Podrías ahondar en eso de que no son tan diferentes los partidos que están en oposición? ¿Por qué lo dices? Sí, pues, y justo regresando a esto que hablamos hace rato, pues, Xóchitl Gálvez, por ejemplo, dando un ejemplo así como concreto, tiene muchas ideas de izquierda propias de Morena, participó en muchas ocasiones con Morena, fue parte de algunos acuerdos como históricos o de algunos momentos históricos de Morena, como la negociación, bueno, no de Morena, pero de la izquierda como tal, como la negociación del Pacto de San Andrés, cuando se firmó en los tratados de San Andrés, creo que se llaman, si no me equivoco, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y por su vez también personajes de Morena, muchos de ellos vienen del PRI, inclusive, pues bueno, López Obrador estuvo en otros partidos, como que realmente estas ideas de que no, es que la izquierda es Morena y la derecha es el PAN, el PRI y sus aliados, pues están como rayan en el borde de lo descriptivo. O sea, pues si ellos dicen eso no significa que realmente sus ideas sean de esta manera. Entonces, creo que también, y regresando al tema del periodismo, es nuestra tarea como tratar de desmitificar estas cosas, estas ideas que son pues narrativas que ellos te quieren vender, pero que no están sustentadas en hechos. Entonces, si de por sí yo me siento a la mesa como un candidato a negociar con los otros partidos o un político a negociar con los otros partidos, con estas nociones de entrada de que somos diferentes, muy difícilmente se van a llegar a acuerdos. Y sin embargo, si se llegan a estas mesas de negociación con, pues sí somos diferentes, pero también somos iguales en esto y también queremos que nos vaya bien como país en lo colectivo a todos, pues se puede llegar más fácil a acuerdos. Yo prefiero como ciudadano que el candidato del partido A y del partido B no se odien a que sí se odien, porque pues eso va a hacer que cuando pierda el candidato B o cuando pierda el candidato A y el otro llegue al poder, pues se puedan conciliar intereses, conciliar ideas. Mencionaste la palabra narrativas ahorita. ¿Qué papel juega el contar historias en esta polarización de los partidos, en esto de pensarlos como blanco y negro, como equipos de fútbol? Sí, no, yo creo que todo, la verdad. Las narrativas dentro de la política son, yo creo que el punto central, y creo que lo podemos ver fácilmente en los resultados de las elecciones, de los últimos años. Por ejemplo, en Nuevo León, el Bronco con esta narrativa de no, es que yo soy el candidato independiente, es que realmente yo voy a hacer las cosas diferentes, voy a combatir a los partidos que llevan toda la vida, pues es una narrativa muy fuerte. Y si ahorita le preguntamos a la gente, yo creo que muy poca gente se acuerda de una propuesta del Bronco. Igual con Samuel García, muy poca gente se acuerda de propuestas de Samuel García y de las que nos acordamos es porque tenían también una narrativa por detrás. Por ejemplo, a la persona más, o sea, una persona promedio, si le preguntamos cuál es una propuesta de Samuel García, probablemente hable del pacto fiscal, porque esta propuesta tenía una cuestión narrativa por detrás de, mira, nos están robando nuestro dinero, tenemos que hacer algo al respecto, no sé qué, y creo que eso es lo que se queda con la gente y el dotarle de un valor histórico, narrativo a las candidaturas es lo que va a hacer que puedan pasar de ser, pues sí, simples propuestas en papel que tal vez estén bien padres, pero que realmente nadie va a leer. Al final de cuentas, es esta narrativa lo que yo creo que termina convenciendo a los votantes. Y sabemos que es perjudicial que los votantes o los ciudadanos nos polaricemos de esa manera y nos enemistemos entre nosotros, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el interés de los políticos por generar narrativas que
que ocasionan esto, que ocasionan esta polarización de la sociedad. Sí, pues bueno, creo que estas narrativas deberían de estar más enfocadas hacia un tema de un plan de nación, de unas ideas. Evidentemente, y es parte de la democracia, que haya visiones opuestas, pero estas visiones opuestas no creo que deban de traducirse como en un tema que sea irracional, en el sentido de, bueno, si tú estás diciendo esto, yo automáticamente, sin cuestionarme lo contrario, voy a decir lo contrario. Entonces, evidentemente, parte de la democracia es este tema de estar en una diferencia como de opinión, y eso es bueno, inclusive, yo diría, pero pues no necesariamente, o yo creo que más bien en los últimos años se ha adoptado como una postura muy radical en cuanto a todo lo que diga X o Y está mal porque no lo dijo la contraparte. Entonces, yo creo que va más bien por ahí, o sea, encontrar en nuestras diferencias oportunidades de discutir, de mejorar y así, y pues impulsar Y las narrativas que creemos. más peligroso aún, todo lo que diga tal está bien, ¿no? Porque si Sí, caemos en eso, podemos aprobar proyectos ecocidas como un tren que está por el sur o... sí, totalmente. Aunque apoyemos el candidato, apoyemos algunas decisiones de alguien, no quiere decir que apoyemos todo, ¿no? Sí, justo con lo que empezábamos, pues ni todas las ideas de el candidato que sea están bien, ni todas están mal, como tener esta cuestión crítica. Inclusive creo que mucho está en lo que permitimos nosotros que nos digan. Por ejemplo, últimamente yo he visto muchas propuestas de candidatos que dan una propuesta muy fuerte con cero sustento por detrás. Entonces, por ejemplo, vemos igual sin decir nombres, candidatos decir, no, es que yo me comprometo a quitar la refinería de Cadereyta. Y es de que muy bien, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que los problemas ambientales son la prioridad, que deberían de ser de lo que más nos preocupemos, pues, especialmente nosotros como jóvenes. Y me alegra mucho que los candidatos a cualquier partido político o a cualquier puesto político tengan como prioridad el medio ambiente. Pero si tú nada más sales a decir, voy a quitar la refinería y no me dices, ¿qué vas a hacer con todos los empleados que están en la refinería? Si no me dices, ¿qué vas a hacer con toda la demanda de energía que va a salir a raíz de que quites la refinería? Si no me dices, ¿qué vas a hacer o cuál es como el plan completo, integral? Pues realmente no es que seas un candidato que tiene como bandera el medio ambiente, simplemente es que pues estás diciendo mentiras porque la otra parte sí quiere esta refinería, entonces tú automáticamente ya estás como dando esta otra opción. Entonces sí, también creo que de ahí nos corresponde a nosotros como ciudadanos y especialmente a los que hacemos periodismo o a los que tratamos de informar, como hacer estas preguntas difíciles de, bueno, qué bueno que vas a quitar la refinería o que es tu propuesta, pero ¿qué más? ¿Y qué vas a hacer después? ¿Y cómo lo vas a arreglar? ¿Y cómo lo vas a mitigar? Y todos estos temas. Y muchas veces pues es justo, nos vamos con la finta de, no, es que propuso esto y a la hora de la hora pues era algo inviable o era algo que no dio más detalle. Entonces también de cara a las elecciones creo que tenemos que tener muy en mente esto de no solo escuchar las propuestas, sino lo que está detrás de las propuestas. Y esas declaraciones ganan votos, ¿no? Por eso es que las hacen. Sí, totalmente, porque pues son justamente estas narrativas de, pues bueno, ¿tú cómo vas a apoyar al candidato que está en contra del medio ambiente? Pero pues realmente el candidato que en teoría está a favor del medio ambiente no tiene ni idea y simplemente está diciendo lo que le va a conseguir más votos. Necesitamos una población más informada, en pocas palabras. Y sí, y no creo que sea también tampoco culpa como tal de la gente o de las personas. También tienen cierta responsabilidad los medios de comunicación que también se van como por pues la salida fácil, pues el titular que más vende, pues ¿qué va a hacer? Pues el que es más alarmista, más amarillista. Entonces, sí, tampoco te quiero decir que hay un tema educativo por detrás, que igual y mucha gente ni siquiera le interesa la política y sí tienen cierta responsabilidad, pero tampoco creo en esta frase que es muy, muy como repetida de, no, es que el pueblo tiene al gobierno que se merece, entonces si todos somos ignorantes, pues los gobernantes también. Pues no necesariamente, yo creo que hay más factores que entran en juego y más responsables y creo que pues es nuestra responsabilidad más que echar culpas, pues tratar de ver como qué podemos hacer. Sí, no al podemos estar respecto. buscando soluciones simples a problemas complejos, Sí, ¿no? totalmente. ¿Cómo es el panorama del periodismo político en México? Pues realmente no creo que sea como tal malo. Obviamente hay algunos medios
que pues pecan ahí o en ciertas ocasiones de este tema de pues irse por la nota fácil, amarillismo, fake news inclusive, pero también hay cosas muy valiosas dentro del periodismo mexicano y creo que en medida en que lo consumamos y lo compartamos, pues va a crecer más. Entonces también pues sin radicalizar, creo que hay cosas buenas, hay cosas malas, muchas veces las malas son las que más se escuchan, pero pues definitivamente hay investigaciones, hay periodistas que son muy completos y muy completas en México y creo que es algo que tenemos que valorar. ¿A qué retos se enfrenta el periodismo actualmente en México? Pues es complicado en la época como decimos, de la tecnología, de las redes sociales, el tema de la desinformación es algo muy fácil es muy fácil caer en temas de desinformación, de noticias falsas, de noticias tendenciosas. Y también por el otro lado, en redes sociales es mucho más fácil como hacer este tipo de periodismo de denuncia o al instante. Son como dos caras de la misma moneda, entonces pues es abordar estos temas con responsabilidad, y no dejarse ir como muchas veces por las notas fáciles. O sea, sí nos ha pasado muchas veces en política en corto que pasa algo y podemos ver en Twitter que empiezan a decir algunas personas que vieron no sé qué o que algunos diputados están haciendo no sé qué y pues obviamente nosotros tenemos la tentación de sacar la nota lo antes posible para ganársela a los demás medios y que la vean primero con nosotros y así. También el nombre política en corto pues decimos de que no, pues tenemos que sacarla en corto, pero pues realmente hay veces en los que es mejor, no, pues hay que esperarnos tantito más, hay que investigar un poco más y tal vez sí nos ganen la nota, pero nuestra nota va a ser mejor. Entonces, es eso. Entonces también pues tratamos de que en corto haga más referencia a que es en corto de entender, en corto de que te da el contexto, de que es como amigable para los lectores y no tanto en corto de que se sacrifique la rigidez periodística por sacarlo antes, que también pues en ocasiones es tentador como ser el primero en sacarlo, pero puede ser negativo. Para quien no tiene el contexto, ¿nos podrías platicar qué es Política en Corto? Sí, pues es un proyecto de periodismo independiente desde las juventudes, para las juventudes. Pues en Política en Corto somos un grupo de personas que contamos historias y que creemos en las historias que contamos y pues tenemos como diferentes ejes. Tenemos nuestro eje de opinión en donde pues jóvenes como nosotros escriben columnas de opinión sobre temas relevantes de la política. Nuestro tema de contenido donde hacemos resúmenes, contextos, reportajes sobre noticias de México y también con un énfasis especial en Nuevo León. Y tenemos también nuestro como brazo de proyectos en donde hacemos algunos otros proyectos igual como a veces podemos ir a dar pláticas. Por ejemplo, en marzo tenemos un taller de masculinidades no violentas que va a dar Walter, que también es uno de los fundadores de Política en Corto. Entonces tenemos como esos diferentes ejes en donde en Política en Corto pues aportamos o tratamos de aportar al escenario político desde la juventud para las juventudes y pues es básicamente eso, como una especie de medio digital con un poco de activismo y con un poco de proyectos sociales y así, en donde pues tratamos de que la gente esté más informada y de una manera más fácil, por así decirlo. ¿Y cómo nace el proyecto? Sí, pues es un proyecto que nació en pandemia, nació concretamente con Chelo Galán y Walter Ricker, que fueron como los dos primeros fundadores del proyecto, que inició como un podcast. Ellos hicieron un podcast hablando de política y pues lo tuvieron que cancelar por la pandemia. Y entonces, en esos tiempos de pandemia, como que ellos empezaron a decir, bueno, pues no queremos dejar morir el proyecto. Y ahí es donde incorporaron a más gente ya para hacer como tal Política en Corto como un medio de comunicación, como un medio de noticias. Y ahí es, por ejemplo, donde yo entré en el 2020. Igual algunos otros amigos que son ahí también parte del proyecto. Y ahorita pues tenemos, como te digo, estas áreas de opinión, contenido, la parte visual y la parte de las noticias, de la dirección del contenido, que es propiamente
lo que yo hago en Política en Corto, y también pues ahí Chelo, Walter, Lino, Letson, Mau, son otros de los varios nombres que somos parte como de este proyecto. ¿Qué objetivos tenían en un inicio en Política en Corto? Pues inicialmente yo creo que el componente más importante de Política en Corto que hasta ahora mantenemos es este componente un poco didáctico de, bueno, sabemos que las noticias muchas veces pueden ser complicadas y no tienen por qué serlo así. Entonces, ese es uno de nuestros principales objetivos con Política en Corto, el tratar de acercar un poco más la información a los jóvenes desde una perspectiva de juventudes y también todo este tema el tema del activismo, de involucrarse con la sociedad, de hacer ciudadanía, también es algo de lo que queremos impulsar. Entonces, nuestros objetivos pues van en ese aspecto de tratar de consolidarnos como un medio confiable, que la gente lo vea y sepa que lo que se dice ahí tiene un análisis por detrás, tiene gente que se esmeró en revisar que sea real y impulsar un poco este pensamiento crítico y estos como opiniones de ciertas personas jóvenes, activistas que quieren mejorar la comunidad. ¿Ha cambiado en algo Política en Corto desde que, digo, fuera de la logística y de las personas en cuanto a objetivos, misión, visión, ha cambiado en algo desde que iniciaron hasta ahora? Pues yo creo que en esencia es como el mismo sueño, es esta visión de pues informar a las juventudes y de empoderar a las voces que muchas veces no se escuchan pues es que están morritos, entonces no saben de lo que hablan. Entonces, como tratar de elevar ese debate un poco más pues sí, somos jóvenes, pero también queremos vernos representados. ¿Y qué han aprendido de su audiencia en estos años? Pues es una pregunta difícil. Muchas veces nos pasa que nos pasamos así como horas editando una columna y le metemos el mejor diseño posible, inclusive consultamos con expertos opiniones para ver qué dicen y a la columna no le va bien, nadie la lee, se comparte muy poco y luego hay veces que pues es como que pues no hemos subido nada en mucho tiempo, o no ha pegado nada en mucho tiempo, pues ármate una columna de este tema o bueno, hasta una nota de este tema que igual y no es tan relevante, pero pues para no perder el ritmo, para seguir y se hacen virales y la gente le gusta mucho. Entonces es bien complicado como tener este termómetro de lo que a la gente le interesa, pero pues además de que es muy impredecible, pues sí hemos aprendido ciertas como nociones de cuáles son los temas que a los jóvenes más les interesa. Por ejemplo, sabemos que temas de medio ambiente, temas de elecciones, son muy, muy como solicitados, hay mucha demanda de información de ese tema. Entonces, digo, además de que son temas que nos gusta hablar de ellos, pues también tenemos en mente que nuestro público como que le interesan este tipo de temas y es como una especie de termómetro social de cuáles son los problemas que más le interesa a un segmento de la sociedad, yo creo. Y digo, yo también me enfrento a esto porque pues yo también tengo redes, ¿no? Pero hay veces que noto que cierto tipo de contenido que yo no considero tan relevante pega mucho, otro que sí y que me paso horas haciendo, investigando y que pienso que es importante que la gente sepa, casi no pega. ¿Cómo ustedes balancean esta dicotomía de viralidad con contenido que ustedes consideran importante y responsable? Sí, es bien complicado porque es bien tentador tratar como de aprovecharse de estas tendencias. O sea, hay ciertas cositas que nosotros sabemos que si explotamos nos pueden traer muchos likes, muchos seguidores y así, pero pues también tienen este componente de, bueno, realmente esto no es tan importante o realmente esto no deberíamos de estarlo cubriendo porque pues está como en la línea entre desinformación o en la línea entre una noticia tendenciosa. Entonces, la filosofía que hemos tomado en Política en Corto es siempre darle prioridad al contenido y a partir de eso ya poder tratar de como empaquetarlo de la manera que nos pueda traer más likes, más seguidores, que se comparta más, pero siempre como priorizando que nosotros creamos que el contenido es valioso y que creamos que el contenido es relevante y que nuestros seguidores y que la gente lo quiere leer y quiere informarse de eso. Y luego a partir de eso ya con todo el tema de la imagen, del formato y todo eso, pues es lo que sí podemos como sacrificar un poco más de, bueno, pues si les está gustando que subrayadas las palabras importantes, pues subraya las palabras importantes. O si les está gustando muchas fotos, pues muchas fotos. O reels, pues reels. Pero lo que tratamos de no sacrificar es el contenido. Entonces,
sí hay muchas veces que vemos que muchos medios traen una noticia que está pegando mucho y que nosotros decidimos pues no usarla porque pues creemos que puede ser un poco irresponsable en ese sentido. ¿Y qué mecanismos tienen ustedes para garantizar el seguir subiendo contenido responsable, esta objetividad? Sí, pues es complicado también porque luego uno como persona, como que cae en sus propios sesgos y se mete como en su propio rabbit hole de, no, pues es que esto es y nada más esto es. Entonces sí tenemos como ciertas mecánicas y ciertas dinámicas que me gustan mucho, que es como una especie de peer checking. Entonces, todas las notas que se suben a Política en Corto tienen que estar aprobadas por alguien que no fue el que las escribió. Y eso también nos ayuda mucho a como limitar estos sesgos. También todas las notas tienen que estar aprobadas por alguien que no es quien las seleccionó. Entonces, si yo veo una nota que creo que es interesante, o un tema que veo que es interesante, lo mando al grupo, lo platicamos y decimos, bueno, vamos a hacer una nota de esto. Y ya que tenemos como esa certeza de que no nada más yo creo que esto debe salir, me puedo poner a escribirlo y a ponerle el contexto, a tratar de explicarlo un poco más. Y después de eso también la revisión del contexto y la nota es a través de otro miembro del equipo y de esta manera como que pues podemos mitigar un poco eso de que se convierta en nada más lo que alguien piensa o las noticias que alguien piensa que son importantes. ¿Y dentro de este equipo tienen personalidades con diferentes perfiles ideológicos también para garantizar esta objetividad? Sí, totalmente. Y siempre buscamos tener personas de diferentes perfiles ideológicos. O sea, es algo que activamente buscamos a la hora como de hacer el equipo. También, por ejemplo, en el tema de las columnas de opinión, hace unos meses hicimos una convocatoria para tener a nuestros columnistas de planta, por así decirlo, que cada lunes publican su columna de opinión. Y también fue con esta idea de, bueno, pues a pesar de que tal vez nuestro medio pueda tener ciertas ideologías o pueda tener ciertos sesgos porque somos humanos y evidentemente los vamos a tener. Vamos a tratar de elegir a los candidatos, a los perfiles como de la manera más diversa o de la manera más amplia posible para no como encajonarnos en un simple, no, pues es que son este tipo de contenido ya, sino como tratar como de dar voz a más gente. Muy bien. ¿Y cuál crees que sea la importancia de los medios independientes dentro del contexto en el que estamos? Creo que es muy importante porque los medios independientes pueden hablar de ciertos temas justamente que son un poco más locales, un poco menos populares y esto puede ser como contrario a las tendencias de los grandes medios. Entonces, creo que eso es muy positivo, o sea, por ejemplo, hablando específicamente del periodismo político, en como los valores de la democracia, el hecho de poder tener estas voces que sean como más chicas, más disidentes, pero que estén como, no, pues es que yo voy a ir a mi municipio, que evidentemente a Reforma y Milenio no les importa mi municipio, y hacer un reportaje sobre el cabildo de este municipio. Y pues es porque eres un medio independiente de ese municipio y te leen las 7 personas que están en ese municipio y ya, pero pues como quiera, tú tienes como tus ideas, tu bandera y se pueden contar historias que igual y los medios más grandes pues dejan de lado justamente por no considerar relevantes. Aparte de que tienen cierta libertad en el contenido, ¿no? Porque no están sujetos a ningún capital, interés de capital, ¿no? Sí, que luego es también complicado porque pues para mantener o para operar un medio independiente, pues a final de cuentas necesitas también generar cierta cantidad de dinero para poder seguir operando. Entonces es como un círculo ahí curioso, pero definitivamente creo que los medios independientes y los medios independientes que son como responsables y que son conscientes y que tienen esta vocación periodística son muy, muy importantes para la democracia. ¿Por qué considerarías que la gente debiera, o a lo mejor no lo consideras, informarse de política? Sí, pues creo que hay una frase muy, muy famosa que dice, aunque a ti no te importe la política te afecta. Entonces, pues por eso creo que es importante, porque tú puedes ser la persona más apartidista, política, que no te interesa nada, pero pues como quiera, las calles en las que transitas, pues se pagaron con impuestos
y el presupuesto que pase el Congreso te va a afectar directa o indirectamente. Es como parte de asumirte como miembro de la sociedad, porque a final de cuentas, pues todos somos miembros de la sociedad de cierta manera y por eso debería importarnos la política, que es, como decíamos hace rato, la política es lo que es de todos. Entonces, si a ti no te importa la política, pues tú solo te estás excluyendo de lo que es de todos. Entonces, creo que ahí está la relevancia. Digo, también se vale que no te interese, no es a fuerzas. O sea, yo estoy como muy metido en temas de política por política en corto, de periodismo y así. Entonces, obviamente tengo como ese sesgo de no, es que la política es lo más importante del mundo, no sé qué, pero pues probablemente un doctor vaya a decir de que no, lo más importante de todo es que conozcas sobre nutrición y yo tal vez no sé nada de nutrición y entonces también creo que podemos ser un poco permisivos en eso de, pues bueno, si no te interesa la política, está bien, se vale, no te voy a obligar a nada, pero pues definitivamente es importante saberlo y definitivamente pues probablemente yo debería de saber un poco más, no sé, de nutrición, temas médicos que también me afectan, pero tampoco es el fin del mundo y tampoco creo que sea un mal ciudadano el que no se sepa el nombre de su diputado, pero pues como quiera es importante pues desde mi trinchera hacer esa lucha de bueno pues tal vez te conviene saber el nombre de tu diputado porque si tienes un problema pues le vas a poder mandar correo y este tipo de cuestiones. Que lo que he notado muchas veces en las personas, y también yo he tenido temporadas así, es que hay una sensación de impotencia o de que es inútil estar participando porque no somos escuchados por las personas que están dentro de los partidos políticos, dentro de los puestos públicos. Entonces, yo he notado que eso es lo que genera el desinterés. Entonces, como bueno, van a hacer lo que quieran. Adiós, no me Sí. importa. Mejor no me preocupo por eso. Sí, no, y es bien cansado estar como ahí detrás, pero pues lo que me da consuelo es como pensar, bueno, pues imagínate qué tan peor estaríamos si no hubiéramos molestado tanto que pues parece que no nos pelan, pero pues definitivamente tiene un efecto el estar involucrado, cuestionando, señalando cosas, si no lo hubiéramos hecho por mucho tiempo, pues estaríamos peor, yo creo. Entonces eso me da como un poco de consuelo. Te quería preguntar eso precisamente. ¿Basta con estar informados o se necesita pasar a la acción para generar cambios? Y si sí, ¿qué tipo de acción? ¿O qué opinas ahí? Sí, pues yo creo que el primer paso es estar informados y saber y cuestionarte un poco más, porque muchos de los temas políticos, con el simple hecho de tener como un poco más de información, pueden ya solucionarse o podemos como ahorrarnos ciertos caminos que parece que con cada elección estamos como empezando de cero, como borrándonos la memoria y así. Entonces, yo creo que depende de la posibilidad de cada uno, depende de qué tanto puedan y tengan como la capacidad de involucrarse. Definitivamente hay gente que tiene la capacidad, que le interesa, que puede involucrarse y creo que si esa gente no se involucra, pues tal vez sí es como un desperdicio, pero también hay mucha gente que no podemos exigirle como este nivel de involucramiento por diferentes cuestiones, entonces creo que para ellos también es muy importante sí estar informados y sí saber como estas cuestiones de básicas para que no sea cada elección empezar de cero, pero pues yo creo que si podemos tomar acción debemos de hacerlo. Vaya. Ayer lo platicaba con otro invitado, ahora que dices esto de que no hay tiempo. Desgraciadamente, el sistema al que estamos sujetos, en el que, bueno, cada vez las cosas están más caras, cada vez nuestro dinero vale menos, muchas veces como ciudadanos no podemos estar al pendiente de lo que está pasando a nivel político porque te estamos sacando el día a día, ¿no? Eso es como también algo un problema que encuentro. Sí, Y sí. es muy curioso porque precisamente lo que podría cambiar las circunstancias del día a día es que pongamos presión, pero no tenemos tiempo, entonces se vuelve un círculo vicioso ahí muy extraño. Sí, totalmente. Es, como lo dices, un círculo vicioso en el que, pues, esta apatía se convierte en malas condiciones y luego las malas condiciones hacen que nos volvamos más apáticos y esta apatía vuelve a hacer que se puedan seguir extendiendo o se puedan continuar con estas malas condiciones. Entonces, pues es difícil. No, yo sé que no es fácil, pero pues creo que es nuestra responsabilidad los que podemos y los que, por eso te digo, los que tenemos la capacidad de tomar acción de hacerlo y tratar de mejorar un poco este círculo vicioso.
Que hablamos mucho de que los valores de política en corto tienen que ver con un análisis crítico, con profundizar. Tú como persona, ¿cómo lo llevas a la práctica en tu vida diaria? Sí, pues creo que el estar en política en corto me ha abierto los ojos como a muchas cosas. Ahora muchas cosas las veo con ojos críticos o con ojos periodísticos en el sentido de, pues veo ciertas cosas en la vida, en las cosas y pienso, bueno, pues esto podría ser diferente, esto podría criticarse, podría cuestionarse porque nadie está hablando de eso. Entonces, yo creo que el estar en política en corto y el estar como permeado de estos valores justamente que mencionas de sentido crítico, de tratar de ir un poco más allá, de explicar las cosas con un poco más de facilidad, porque muchas veces en palabras complejas se pierden como ciertas ideas. Pues a mí me ha ayudado a justo a como tener estos ojos de un poco más críticos de, pues bueno, esto no debería ser así, déjame tratar de hacer algo al respecto. Muy bien. ¿Y puedes pensar en toda la trayectoria que llevan los de en política en corto, en logros que te inspiren a continuar con tu trabajo? Sí, pues muchas veces a mí me pasa, por ejemplo, parte de mis tareas como director de contenido en política en corto es hacer el ombligo con ayuda de algunos otros del equipo, como con el Edson y Mau. Parte de mi tarea es hacer el ombligo, que es un newsletter que mandamos todos los miércoles. Entonces, pues básicamente es un resumen de las noticias, le ponemos un meme, le ponemos algunas gráficas, cosas así, simplemente como para dar un panorama de la semana. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho hacer el ombligo porque es mucha información que tenemos que condensar en un correo muy chico. Entonces yo haz de cuenta que leo muchas noticias, las voy recopilando y así, y luego las acomodo de manera pues justo que sea como una experiencia así de que pues me desperté en la mañana el miércoles y me metí a mi mail y vi este correo que tenía lo más importante de la semana, algunos datos curiosos, un meme. Y muchas veces me cuesta mucho, pues te digo, es tardado, difícil, lo que sea. Y me da mucha como satisfacción cuando los miércoles alguien me dice que, oye, estuvo muy bueno el meme de hoy del ombligo. Y como que ese tipo de cosas o de repente mensajes que nos mandan a la cuenta de Política en Corto de muchas gracias, no había entendido qué significaba que la Suprema Corte declare inconstitucional cierta cosa, porque pues ahí ya de entrada, Suprema Corte, palabra difícil, inconstitucional, palabra difícil. Entonces como que vemos la noticia, vemos el norte y leemos cosas y no entendemos nada. Entonces con el simple hecho de ayudar a una persona, que alguien se nos acerque y nos diga, me ayudaron mucho a entender este tema, pues nos da ese alivio, porque sabemos que si podemos ayudar a una persona, pues podemos ayudar a dos. Y si podemos ayudar a dos, podemos ayudar a tres. Y así se va haciendo como esta manera de ayudar a más gente. Muy bien. Hemos hablado mucho acerca del panorama nacional y local, pero ¿qué pasa con el panorama internacional? ¿Tú consideras que como ciudadanos es importante que, como personas que viven en este mundo, es importante que sepamos qué onda con ese panorama? Sí, pues yo creo que de cierta manera lo internacional afecta a lo nacional. Entonces, aunque sea indirectamente, pues si solo queremos enfocarnos, no, pues yo voy a hablar solo de política mexicana o yo solo quiero estudiar la historia de México, invariablemente acabas estudiando la historia internacional. Todo está de cierta manera interconectado entre sí, relacionado. Entonces, creo que es muy difícil abordar un tema de manera tan específica que puedas como dentro de política por lo menos puedas evitar llegar como a estas cuestiones geopolíticas importantes o estas cuestiones entre otros países tal vez totalmente ajenos a México. O sea, definitivamente la guerra de Ucrania y Rusia nos afecta a nosotros como México y si estamos estudiando solo a México, de cierta manera vamos a llegar a estos temas porque pues son pues es como la cancha en la que juega México. La cancha en la que juega México es el mundo. Entonces, invariablemente, al enfocarnos en política mexicana o en noticias mexicanas, nos tenemos que enfocar en noticias del mundo también. Sobre todo porque pues vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Sí, totalmente. Ahí me gusta mucho, o a veces hasta me imagino cómo habrá sido en la antigua Grecia con las ciudades-estado, en donde podían poner a prueba modelos políticos porque todo era en una ciudad y ahí se podía hacer y como no había tanta interconexión, o sí había, pero más en un estilo mercantil, y pudieron poner a prueba varias formas de gobierno, varios tipos. Ahorita ya es imposible, ¿verdad? Siempre estamos sujetos a, pues a
las potencias, ¿no? Sí, es muy difícil y como al escrutinio público de todos. O sea, si algo sale mal, pues inmediatamente va a estar ahí la gente como cuestionando y así. Yo digo, como quiera, eso es bien interesante porque muchas veces pensamos como que nuestra forma de gobierno actual es la óptima y como que ya acabó la dialéctica y ya llegamos a este punto en el que esta es la forma de gobierno. Y yo no creo que necesariamente, yo creo que pues la historia sigue sucediendo, la historia no se ha acabado y probablemente vayamos o tenemos, yo creo que la posibilidad y tenemos que aprovechar esta posibilidad que tenemos de mejorar, de aprender y de superar modelos que igual y se quedan pequeños ante los cambios en las condiciones. Entonces, digo, por ejemplo, el Imperio Romano duró miles de años, duró miles y miles de años, entonces, y se cayó. Entonces, yo creo que estas formas de gobierno que nosotros tenemos, que muchas veces asumimos que son absolutas y que son correctas, eventualmente van a ser diferentes y pues creo que tenemos que estar ahí presentes tratando de que sean diferentes para bien. Sí, pues al final de cuentas, en el momento en el que ganas distancia, te das cuenta de que el ethos o tu manera de comportarte dentro del periodo actual, pues no es que sea el bueno, es que es el que te tocó y ya, ¿no? Y Exacto. piensas así porque naciste ahí. Hay algo que yo veo peligroso dentro del mundo contemporáneo, que es cómo el algoritmo se presta a radicalizar la opinión de las personas. Como, pues, con una función meramente mercantil, ¿no? De que si te interesa algo, te manda más contenido de eso para que tu atención esté ahí, para que puedan ganar más dinero, pero ha pasado que por eso tenemos a personas sumamente radicalizadas, incapaces de encontrar un punto medio incluso con sus papás, ¿no? Con sus familiares, con sus vecinos. ¿Tú cómo ves eso en un futuro cercano? Es muy difícil porque a mí me pasó justo que hubo un momento en el que yo dije, bueno, ya identifiqué, más o menos con matices, como que a veces sí, a veces no, pero identifiqué mi pensamiento, político. Entonces, pues bueno, si yo tengo este pensamiento político, voy a seguir en Twitter a gente que piense contrario a mí. Entonces, pues digamos, yo, como decíamos hace rato, me considero un poco más hacia la izquierda, entonces empecé a seguir a gente en Twitter A mi ley. de derecha. Sí, pues a gente como bueno, para contratar puntos, no sé qué. Y lo que me pasó no fue que, como yo al hacer eso pensé, no, pues así voy a poder contrastar los puntos y ser más autocrítico, no sé qué. Y pasó todo lo contrario porque me salía pura gente de derecha, pero radical. Entonces cada vez que veía a alguien de derecha decía, no hombre, están bien mensos, tengo razón yo y no ellos. Y luego llegó a este punto en el que dije, bueno, esto no está funcionando. O sea, el hecho de que yo siga gente que piense diferente a mí es para poder contrastar los puntos, no nada más para reírme de ellos. Entonces, para mí fue difícil encontrar a gente de derecha que sea como un poco más crítica o gente de derecha que no sea de una caricatura a la derecha, porque el algoritmo detectó que yo era izquierda y que estaba haciendo gente derecha porque me enojaba o porque lo veía y me quedaba más tiempo viéndolo, pero no porque me gustaba, sino porque pues generaba como mi interacción, por así decirlo. Y tal vez si veía algo de derecha un poco más racional, pues lo ignoraba, justamente porque me causaba como esta disonancia cognitiva. Entonces, pues he trabajado en tratar también de seguir como a gente que no piensa igual que yo, pero que respeto y que estoy de acuerdo y que tengo que ser lo suficientemente autocrítico para decir, no, pues tal vez en eso tenga razón. Porque si yo como con pensamiento izquierda empiezo a seguir a gente de extrema derecha, pues no me va a ayudar a tener un pensamiento más crítico, nomás me va a ayudar a descartar ese tipo de pensamiento por default. Y a sentirte superior al momento de verlo, ¿no? Como, bueno, pues no puede ser que yo no tenga razón cuando Cuando están están... diciendo eso, sí, Sí. justo. Pero pues igual si alguien de derecha empieza a seguir a gente de extrema izquierda, pues va a decir, no, hombre, estos vatos no saben nada. Entonces, es también como tratar de ver las dos perspectivas, pero ver las dos perspectivas serias. O sea, yo como alguien que está un poco más inclinado a la izquierda, también hay mucha gente de izquierda que se me hace ilógica, que se me hace, hasta me da risa de lo desconectados de la realidad que están. Y no por eso pienso que toda la gente que es de izquierda sí, también creo que sería un poco mentirme a mí mismo pensar que porque hay cierta gente derecha que dice tonterías, toda la gente derecha dice tonterías. No, hay gente de derecha que también es muy inteligente y con la que estoy de acuerdo en ciertos puntos. Pero para llegar a eso tienes que hacer un esfuerzo, ¿estás de acuerdo? O sea, si es ir en contracorriente,
el poner una pausa y tomarte el tiempo de analizar todo eso. Si te dejas ir, lo más probable es que el algoritmo te mande a apoyar a alguien o a encontrar pues estas figuras chocantes, y si no lo piensas o si no tomas una pausa de reflexionar, que me atrevería a decir que es lo que pasa con la mayoría de nosotros, pues vamos a tener cada vez gente que se va más hacia los extremos. Sí, sí, totalmente. Y es esto de este sesgo de encuadre de, no, pues si yo leo algo que se parece más o menos a lo que pienso, voy a pensar, él tiene razón. Porque es un poco como esta cuestión egoísta de, pues yo creo que él tiene razón porque pienso un poco como yo estoy pensando. Entonces, como tratar de entrar a estos debates con esta idea de, tal vez yo no tengo razón, voy a leer lo que dice la demás gente, puede ser como muy, muy positivo para tratar de entender más el fondo del debate y las diferentes ideas y así. ¿Te ha pasado, Humberto, que quizá una persona que automáticamente, porque eso hace el cerebro, ¿no? Encajona rápidamente, es un proceso como para ahorrar tiempo, pero que automáticamente encajones como alguien de derecha, de pronto diga algo que no, con lo que no estás en tan desacuerdo, sino que con lo que estás de acuerdo y que te haga cambiar tu postura y te haga profundizar más? Sí, yo creo que eso que acabas de escribir es como debería de ser la política y es como lo ideal de la democracia. Entonces, si bien no tengo como en un momento particular un recuerdo que me haya pasado, sí creo que es algo a lo que deberíamos de estar abiertos y de esta manera como reconocer el valor en nuestras diferencias y poder entender que a pesar de que sí tengamos una postura y que nuestros pensamientos estén inclinados por ciertas cuestiones fundamentales, no, eso no implica que siempre vayan a ser correctos nuestros pensamientos pues así es como se van construyendo nuevos argumentos, nuevas ideas. Entonces creo que eso es muy, muy importante, tener como esa apertura a tal vez estoy mal pues también creo que ahí hay un factor social muy importante. Por ejemplo, si eres un político y te pasa eso, probablemente te vayan a linchar o te vayan a quemar por cambiar de opinión, cuando no creo que debería ser así. Yo creo que sí deberíamos de tener como este respeto por la gente que cambia de opinión, que reconoce que ciertas ideas pues ya no están en lo correcto y tratar de como adoptar nuevas ideas. Sí, las personas no somos seres ya que han finalizado un proceso, ¿no? Somos Sí, personas en proceso, vaya. en construcción, En sí. construcción. Yo, la verdad, desde que tengo unos 16 años, cada que voy a reuniones familiares es muy común que me pelee con mis tíos de derecha, mis tíos panistas, y hasta hace muy poco tiempo me puse a replantearme varias cosas y llegué a la conclusión de lo que en verdad necesita este mundo es que empecemos a colaborar, no tanto con gente que no conocemos en redes o a gran escala, sino con los círculos cercanos. Entonces, últimamente he tomado la decisión de no entrarle a ese tipo de debates, que cuando le entras ya los extremos, te das luego cada quien a su esquina del ring, y más bien solamente escuchar y priorizar una, pues ¿cómo lo puedo decir? Priorizar una... Sí, pues priorizar una relación más óptima con los seres queridos, ¿no? Con los seres cercanos. Y muchas veces he notado que las personas cercanas que son de derecha y que apoyan a figuras como a Milei o como al PAN, que digo yo tampoco es que apoye a Morena ni nada, pero dicen las cosas o piensan las cosas que yo pienso, pero las etiquetan Diferente. desde ese otro lado. Entonces son peleas de a gratis. Y yo en este momento de mi vida pienso que no vale la pena pelearse con cercanos por ideología política. No sé cómo tú te sientes con eso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que muchas veces estas discusiones pueden tener como nada más un disfraz de discusiones y muchas veces en esencia hay como ciertas coincidencias, pero también puede dar el caso en el que sí haya ciertas diferencias fundamentales que hagan que las opiniones sean totalmente diferentes, pero yo creo que inclusive cuando hay una diferencia en el pensamiento fundamental, el reconocer que la diferencia en el pensamiento es fundamental es lo que hace que tú puedas como convivir con esta persona. Entonces, por ejemplo, si yo hablo con alguien de derecha y entiendo que él piensa de cierta manera por una cuestión fundamental de que él piensa que el individuo es más importante que el colectivo, pues yo puedo estar de acuerdo con él porque es bueno, estamos en desacuerdo porque tú piensas esto que es respetable y yo pienso esto otro que es también respetable y como no enfrascarse en los detalles de no, es que tú eres ignorante, no sé qué, no sé qué. Entonces creo que eso es muy importante. Y ahora otro tema que también creo que es
muy importante es el tema de lo que consideramos que es democracia. ¿Qué es la democracia? Y esto se relaciona un poco con las discusiones que tenemos con nuestros familiares o con nuestros amigos en las comidas o en las cenas o lo que sea. Porque muchas veces tenemos esta noción de que la democracia es ir a votar. Entonces, la democracia significa que tú puedes ir a votar por tu candidato. Y si no vas a votar, pues no estás teniendo una actitud favorable hacia la democracia y estás en contra de la democracia, cuando realmente el voto solo es una de las facetas de la democracia y la democracia más que un ir a votar es un como, pues, o sea, sin sonar sin tratar de sin sonar tan exagerado, como un estilo de política, como un estilo de vida casi, en el sentido de que pues tenemos que adoptar actitudes democráticas en todos los aspectos de la vida y no solo en ir a votar. O sea, para mí es más valioso, es más democrático alguien que no fue a votar porque le dio flojera, pero que participa activamente en su comunidad, a alguien que sí fue a votar, pero que nunca hace nada. Entonces realmente también ahí tenemos que como cuestionarnos estas cuestiones de democracia y el hecho de tú discutir con tu tío sobre política ya es democracia, ya es una actitud democrática porque están discutiendo para tratar de llegar a ideas en común que luego pueden permear en la sociedad y cambiar la forma porque cambian las narrativas que creemos de lo que es correcto o no. Es justo esto que decíamos de las narrativas, así es como se cambia de opinión a un pueblo a través de discutir en las cenas con los tíos. Que está es muy común esta idea de no votaste, no te quejes, ¿no? Como, pero, y de hecho es una pregunta que tenía anotada para después, pero creo que es pertinente hacerla ahorita. ¿Qué pasa, por ejemplo, y es mi caso, en este momento es mi caso, lo he platicado con amigos, también es su caso, cuando vienen unas elecciones muy importantes, ahora en julio, y ninguna de los partidos políticos, en especial ninguno de los dos más fuertes, son de mi agrado. Ninguno de los dos. O sea, yo de verdad pienso ir a cancelar mi voto o no votar. ¿Qué alternativas hay ahí? ¿Crees que sea lo más óptimo? ¿Crees que... O sea, ¿qué se puede hacer? Sí, pues yo creo que es una decisión respetable. O sea, realmente, yo personalmente sí le recomiendo a la gente que vaya a votar porque creo que es algo bueno, es positivo, es precisamente participar de las decisiones de la nación. Pero si tu decisión consciente, informada, es no votar o anular tu voto, también es algo que es válido. El anular tu voto también ahí tiene es más valioso, creo yo, desde una perspectiva como ética, por así decirlo, que no votar, porque al anular tu voto, de cierta manera le estás quitando dinero a los partidos políticos, que creo que anular el voto es como el mensaje que lleva detrás es no estoy de acuerdo con las candidaturas, con ninguna, entonces voy a anular mi voto y de cierta manera les quitas presupuesto porque el presupuesto que le dan a los partidos está atado a cuánta gente va a votar, entonces ahí se hacen unas divisiones, entonces sí, o sea, si tienes esta discusión entre no votar o anular mi voto, yo te recomendaría que anules tu voto, pero pues también, como te digo, creo que la democracia es algo de todos los días y puedes no votar y como quieras ser un ciudadano democrático y participar de la democracia todos los otros días del año y es respetable. Entonces, si no voto, no le quito ese apoyo a los partidos. Porque mucha gente tenemos esa duda de qué pasa, cuál es la diferencia entre no votar y anular el voto. Sí, o sea, digo, no tengo ahorita exactamente a la mano la disposición exacta de la ley, pero básicamente lo que pasa es que se reparte el número de votos totales entre el número de gente que votó por tal partido. Entonces, si tú votas, pero no votaste por ese partido, le estás quitando dinero de cierta manera, como aritméticamente, al candidato, porque es más grande el padrón de gente que votó y se va a dividir en menos gente que votó por él. Se diluye, como si le echaras un poquito más de agüita. Exacto. Muy bien. Bueno, y una vez que ya hablamos de cómo tú lo abordas, de cómo Política en Corto lo aborda, ¿qué hábitos diarios le podrías sugerir a las personas que nos escuchan? Pues yo lo que les sugeriría es que lean las noticias. Les recomiendo que sea en Política en Corto, pero las que les gusten, que estén informados y que siempre que vean una noticia, aunque sea una noticia de Política en Corto que hacemos con mucho cariño, que las cuestionen, que digan por qué están pensando esto. El que escribió esto, ¿qué sesgos tiene por detrás? Entonces, este tipo de cosas
Creo que es muy valioso y te lo recomiendo en el área que seas. O sea, si tú estás estudiando arquitectura, pues te recomiendo que todos los días leas algo de arquitectura. Si estás estudiando medicina, pues todos los días leas algo de medicina. Creo que este tipo de dinámicas en las que te informas, en las que te cuestionas, en la que empiezas como a comparar puntos de vista en cualquier área, te pueden hacer súper poderoso y te pueden hacer como tener este contexto particular y que tu visión sea mucho más amplia que alguien que pues simplemente va por la vida como sin cuestionar o sin comparar o sin leer como lo que está pasando. Es decir, que sí recomendarías a la gente que leyera de muchos medios las noticias para que pudiera sopesar. Sí, totalmente, totalmente. Obviamente vas a tener tus medios favoritos y va a haber algo que te gusta más y menos, pero pues trata de encontrar lo que más te gusta de lo que no te gusta y también eso puede ser positivo. Muy bien. ¿Nos quisieras compartir tus redes? No sé si las personales, las de política en corto también, aunque ya yo creo que está más que claro cuáles son. Sí, pues sigan a Política en Corto en Instagram, @Política en Corto. Igual estamos en TikTok y a mí me pueden seguir como Humbertman123, igual en Instagram. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Humberto. Muy nutritiva la Muchas plática. gracias. Nos estaremos viendo el próximo lunes en otro capítulo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les mando un abrazo.